Como están amigos, hoy les traigo un nuevo resumen de Retornado. Un día, Dios, en un gesto para disipar su aburrimiento, dio vida a un mundo nuevo y excéntrico, al que nombró Abismo. En este mundo, sus creaciones se vieron sumergidas lentamente. La lucha y la guerra se convirtieron en métodos desesperados pero inevitables para la supervivencia. Dios prometía recompensas a aquellos que luchaban, mataban y sobrevivían, pues encontraba entretenimiento en tales actos. En el suelo descansaban dragones caídos, y un guerrero ensangrentado fue asesinado por otro dragón que, con un golpe de sus garras, puso fin a su vida. Antes de morir, el guerrero, con una risa sarcástica, insultó al demonio, diciéndole que todos estaban jodidos, insinuando que tal vez habrían tenido éxito si las circunstancias hubieran sido diferentes. Mientras tanto, una guerrera llamada Eres, una monarca de las Valquirias del último escuadrón de la muerte, anunciaba la caída de su escuadrón. Ahora, solo quedaban los 4 como última esperanza de la humanidad, ella misma, Keldian, Kang Tae y Kang Ansoo, todos miembros del mismo escuadrón. Su misión era salvar a la humanidad. En el espacio de Erkenial, dentro del cristal del tiempo, se encontraba un gran orbe con el poder misterioso de regresar al pasado. Este orbe era la última esperanza de la humanidad, que había sido aniquilada 50 años después de haber entrado en el abismo. En un tiempo donde solo una persona podía regresar al pasado, 2 guerreros competían por ser el elegido. Eres les pidió ser moderados, recordándoles que la mayoría de las valquirias enviadas a combatir al dragón dorado habían caído. Era solo cuestión de tiempo antes de que el enemigo llegara y, aunque pareciera injusto, no tenían escapatoria. Ansoo era el único que podía volver al pasado, después de haber luchado incansablemente durante largos años. Eres le pidió a Ansoo que no se mostrara débil, pues la esperanza de la humanidad estaba en sus manos y no debía darse por vencido. Keldian estuvo de acuerdo con Eres, señalando que el hecho de que Ansoo hubiera empezado su lucha 20 años más tarde que ellos y aún así su presencia en ese crítico momento, simbolizaba la guerra misma. Si Ansoo hubiera empezado su entrenamiento 5 años antes, el presente sería diferente. Tae, consciente de sus habilidades, sabía que era el único con la capacidad de regresar. Entonces, Ansoo, decidido, se paró frente al cristal del tiempo y, como si respondiera a su valentía, un dragón dorado emergió. Keldian intentó detenerlo, pero Eres, adelantándose, clavó el cetro dorado, marcando la oportunidad de Tae para atacar al dragón. Sin embargo, el dragón se percató y bloqueó el ataque. Keldian, al notar que el arma principal de Ansoo estaba dañada, le instó a dejar de preocuparse por su ubicación actual. Eres le pidió a Ansoo que los abandonara y se marchara, a pesar de que los que venían tras él le resultaban molestos. Le pidió que hiciera todo lo posible por protegerlos. A pesar de las circunstancias, Ansoo seguía siendo el mismo y decidió confiar todo a Keldian. Keldian, a su vez, le pidió a Ansoo que estuviera atento. Le advirtió que no había necesidad de matar sin razón, pero que no mostrara compasión hacia aquellos que causarían daño durante la guerra. Solo debía salvar a los que merecían vivir. Además, le encargó que se asegurara de eliminar al menos al despreciable monarca Berserk, Clementine. Después de dar estas instrucciones, Keldian activó su hechizo y abrió el cristal del tiempo. Un momento después, Ansoo se encontró en el pasado. Escuchó voces confusas y la gente se preguntaba dónde estaba. Ansoo comprendió que su plan había funcionado y se prometió a sí mismo que no fallaría en esta nueva oportunidad de vida. Las personas estaban descontroladas, no entendían lo que estaba sucediendo. Ansoo, por supuesto, sabía por qué estaban nerviosos, acababan de aparecer en otro mundo. El año en que Ansoo nació fue muy especial. Al principio eran 100 personas, pero el número aumentó exponencialmente. Tantas personas desaparecieron que se salió de control. Pero cuando cumplió 20 años, Ansoo desapareció debido a un poder desconocido. En el otro mundo, devoraba otras dimensiones y era el epicentro del impacto del abismo. Los que habían llegado primero adquirieron habilidades y fueron excesivamente activos. Pero los demonios de aspecto extraño transformaron el lugar en un palacio horrible. Era un mundo lleno de violencia y anarquía. Aquellos que eran devorados por el abismo eran transportados al otro mundo. Cuando todos los de ese mundo habían llegado allí, la puerta del abismo se abriría y comenzaría la gran guerra. Solo tenía 5 años para hacerse más fuerte, pero en el mundo en el que estaba, sus habilidades y fuerza habían desaparecido. De repente, una grieta apareció en el cielo. Las personas pensaron que el cielo se estaba cayendo. De pronto, una pequeña criatura salió de la grieta.
Se presentó como el hada asistente que estaba allí para ayudar con todos los procedimientos rápidos. Pero luego la criatura empezó a reír sarcásticamente, aunque las personas no podían oírla. An-soo sabía que eran falsos bastardos. El procedimiento rápido del que hablaba la criatura simplemente consistía en decirle a todo el mundo que se pelearan y se pegaran. La criatura le dio la bienvenida al otro mundo. A partir de ahora, se daría una sorprendente oportunidad a todos. Las personas, muy molestas, le dijeron que dejara de decir tonterías. Pero de pronto, la voz de la criatura cambió. Les explicó que la libertad infinita se daba a cada uno en su lugar. Ley, orden, moral y ética, es decir, un mundo libre de todas las reglas. Y eso no era todo. Todas las limitaciones físicas que los agobiaban desaparecerían. Pero eso dependía de lo que hicieran. Podrían hacerse infinitamente más fuertes, como un héroe de película. Esta era la oportunidad para que todos hicieran realidad sus imaginaciones. La criatura mostró una simple demostración de lo que había que hacer, chasqueó los dedos y un hombre cayó muerto al suelo frente a la multitud. Se justificó diciendo que no le gustaba la gente ruidosa que hablaba mucho. Las personas empezaron a correr y la criatura, enfadada, mató a todos los que hacían mucho ruido. Los que aún estaban con vida tendrían que trabajar duro. Les mostró una roca llamada runa, que se podía obtener al matar a cualquier ser vivo. Había otras 8 similares que aparecían aleatoriamente. La runa que les mostró era incolora, pero si las personas trabajaban duro y crecían, podrían obtener mejores runas. La runa incolora aumentaba la fuerza y la ofreció a cualquiera que quisiera tomarla. An-soo levantó la mano, sabiendo que se trataba de una runa que no había usado en mucho tiempo. La criatura lo felicitó por su actitud entusiasta y le pidió que le diera la mano. La roca era realmente genial porque torcía la ley. Científicamente, los músculos de An-soo tenían un peso límite de 117 kilogramos, pero al tocar la runa, había aumentado a 122 kilogramos. Al ver la cara de An-soo, la criatura se dio cuenta de que esa no era la reacción que estaba buscando. An-soo encontraba aburrido volver a oír lo mismo, ya que ya lo sabía todo. La criatura explicó que las runas tenían diferentes efectos dependiendo de su tipo y estaban llenas de habilidades que no podían ser explicadas por su ciencia. Le dijo que le mostraría una vez más y que tomara nota de lo que pasara. No importaba qué runa o habilidad aumentara, no sería algo malo para ser más fuerte. Solo tenían que reunir muchas runas si querían sobrevivir. Las personas empezaron a pelear por la runa, pero a juzgar por el tipo que había obtenido la runa hace un momento, parecía que ya no necesitaba más explicación. Le dijo a An-soo que, si se tocaba la oreja derecha, podría ver qué runas tenía, ya que a los humanos les gustaba cuantificar las cosas. Eso era todo lo que necesitaba saber. Podían adquirir runas en cualquier lugar siempre y cuando mataran a un ser vivo. No importaba lo que cazaran. Le advirtió que al principio sería un poco injusto, como el lugar donde vivía antes, pero le daría algo que lo haría feliz. Le dijo que se olvidara del pasado y que disfrutara de su nueva vida. Cuando se fuera, comenzaría el tutorial, así que todos deberían hacer lo mejor posible. Las personas no entendían qué significaba un tutorial. De repente, las personas notaron que algo se acercaba desde atrás. Eran criaturas monstruosas. Aterrados, agarraron cuchillos y observaron. Una voz entre ellos les pidió no provocar a las criaturas y a retroceder lentamente. Pronto, uno de ellos se percató de que algo no estaba bien, había una especie de pared bloqueando su salida. En su desesperación, el hombre comenzó a golpear la pared, que se estaba cerrando. Aceptando su realidad de estar atrapados con los goblins, se prepararon para defenderse de los demonios. De repente, un hombre logró salir y observó que a medida que más personas salían, el número comenzaba a disminuir. Solo 50 personas podrían abandonar ese lugar. Mientras los observaba, An-soo pensaba que eran patéticos. Todos, es decir, las 100 personas, solo tenían que unirse y luchar. En el proceso, podrían sufrir heridas, pero al menos habría menos bajas. Cuando llegó a ese lugar por primera vez, aproximadamente 40 personas habían muerto a manos de los goblins. De todos los que no pudieron atravesar el muro, solo sobrevivieron 10. Pero esta vez, An-soo haría que la historia fuera diferente. Lo primero que haría sería limpiar el área para poder pasar a la siguiente etapa. Entonces comenzó a atacar a todos los goblins. Los demás lo miraban sorprendidos cuando terminó de matar a alguno de los goblins. An-soo se sintió un poco incómodo, ya que era su cuerpo de hace décadas, pero era consciente de que tenía bastante suerte.
Mientras observaba la ventana, se dio cuenta de que su destreza había aumentado en un 0,1. La destreza no solo aumentaba la velocidad, también deformaba el tiempo del usuario y aumentaba la velocidad de reacción en 0,1 veces. Eso significaba que el usuario podía realizar la misma acción mucho más rápido. De repente, sintió que un goblin lo atacaba por detrás, pero logró esquivarlo y le clavó un cuchillo en la cabeza. Los compañeros del goblin, que lo vieron todo, se enfurecieron y se lanzaron contra Hanzō. Se enfadaban fácilmente al ver sangre. Hanzō alistó su cuchillo y comenzó a atacar a todos los que quedaban. Las demás personas, al darse cuenta de que Hanzō era el único que estaba peleando contra los goblins, no ayudaron. Incluyendo ese lugar, había muchos viajeros. Si contaran el mundo entero, habría una cantidad inconmensurable. Los de primer año que vendrían allí, durante los siguientes 3 meses serían protegidos por el área de tutorial. Y una vez que pasara el periodo de 3 meses, se verían envueltos en una pelea con los de segundo y tercer año. Pero independientemente de lo que pensaran, esta era una oportunidad única de hacerse más fuerte, aunque solo fuera un poco. Hanzō había conseguido su primera runa, pensando que Keldyan había tomado la decisión correcta al enviarlo a ese periodo. Acabó con todos los goblins él solo. El demonio, en reconocimiento al esfuerzo de Hanzō, le felicitó. Observó que el número de sobrevivientes era considerable y, dado que todos habían aprendido a sobrevivir, decidió retirar el muro. Les instó a seguir adelante y se despidió deseándoles buena suerte. Hanzō, mientras miraba su ventana de estado, pensó que el resultado no había sido malo en comparación con experiencias anteriores. Había obtenido una cuchilla, un símbolo de cortejo, que le resultaría útil. Su prioridad ahora era fortalecerse. Recordó a Kanta y Keldyan y se preguntó qué habrían hecho ellos. Entonces recordó a alguien que le había hablado de unas mazmorras ocultas en la zona del tutorial. Una de estas mazmorras tenía la dificultad más alta y nadie había logrado completarla, excepto una mujer que había llegado hasta la mitad y se había fortalecido considerablemente. Ella le había dicho que, si pudiera volver, limpiaría la mazmorra primero. Hanzō sabía que cuanto mayor era la dificultad, mayor sería la recompensa al tener éxito. En la primera etapa del tutorial, donde 100 personas se reunían y actuaban juntas, Hanzō decidió que debía actuar dentro del área asignada durante 3 meses. Después de completar la segunda parte del tutorial, se liberaría la zona segura y podría contactar con las personas que habían llegado antes. En la actualidad, en la primera etapa del tutorial, había 2 piezas ocultas y nadie había llegado nunca al final de la mazmorra oculta. Pero Hanzō estaba decidido a conseguirlo, ya que esa era la única manera de fortalecerse rápidamente. Necesitaba obtener la primera pieza oculta más cercana a su ubicación y no distraerse con cosas sin importancia, ya que la pieza desaparecería en una semana. De repente, alguien lo llamó por su nombre. No entendía cómo sabía su nombre, hasta que recordó que eran sus compañeros de universidad. Aunque todos habían muerto, uno de ellos decidió seguir a Hanzō. Mientras lo observaba, recordó que Hanzō era un huérfano que siempre se sentaba solo en la esquina de la sala. Le pareció extraño que Hanzō actuara como si no lo conociera. Hanzō le dijo que había perdido la memoria, lo que provocó la risa de la chica. Hanzō pensó que era una pena, ya que ella habría vivido una vida cómoda, pero su belleza era un arma de doble filo. Caminaron en silencio hasta llegar a su primer destino, la estación de metro de Gangnam, donde se encuentra la pieza escondida. La mujer no comprendía por qué se encontraban en esa estación, pero Hanzō no tenía intención de explicarle cada detalle. Gracias a lo que Eres le había dicho, ya no estaba perdido. Sin más opciones, les dijo que tenía una corazonada y que, en lugar de recuperar su memoria, había adquirido un superpoder. Al escuchar esto, otra mujer se preguntó si era buena idea seguirlo. Hanzō respondió que no era necesario que lo siguieran, que dependía de ella si quería hacerlo o simplemente observar. Otro pensó que la actitud de Hanzō era desagradable, aunque tenía la sensación de que él sabía algo. Mientras descendían las escaleras de la estación, que resultaba espeluznante, sabían que tendrían que hacerlo para conocer a unos amigos que residían allí. De repente, se detuvieron al ver un gusano verde que Hanzō partió por la mitad con su cuchilla. Ese lugar era una mazmorra modelada a partir de la estación de Gangnam. Los gusanos verdes se arrastraban después de sentir vibraciones que procedían del suelo. Odiaban la luz del sol, por eso normalmente no salían de la tierra.
pero si llegaban a morder con su desagradable boca, la carne podría ser fácilmente arrancada y, si eran mordidos, se desmayarían y morirían antes de que Hanzō pudiera hacer algo al respecto. Entonces les enseñó una manera simple de lidiar con ellos. Mientras los demás seguían los consejos de Hanzō, él pensó que, después de todo, esos 4 eran útiles, a diferencia de uno que le llamó la atención y lo salvó de ser atacado por un gusano verde. Pensó que no había nada que decir, ya que al ser un chico cobarde no se uniría a la batalla y al final solo había terminado siendo una carga. Los chicos del grupo propusieron a Hanzō que le darían todas las runas que encontraran a cambio de que él los protegiera, similar a darle todo al carry en un juego. Pero él respondió que tomarían lo que cazaran y, si querían venir con él, al menos deberían seguir las reglas más básicas. Aquellos que habían vagado por el abismo durante décadas habían establecido las reglas más básicas para la coexistencia. Es decir, uno se quedaba con lo que cazaba y, en caso de cazar en grupo, se repartía en función de la contribución y la prioridad en la crisis que amenazaba la vida. Las relaciones basadas en la buena voluntad eran más propensas a desmoronarse. Pronto se darían cuenta de lo cruel y desagradable que era ese lugar y que lo único en lo que se podía confiar era en las propias habilidades. Si eras inútil, estabas destinado a ser abandonado. Esa era una regla. Entonces, muy pronto todos se acostumbraron a ella y empezaron a pelear como perros por la posesión de las runas. Después de buscar durante mucho tiempo, al fin Taesun encontró una runa extraña que podía sentir instintivamente. Esta runa tenía la esencia de la tribu de Trolls Acroll y pensó que, si la tomaba, ganaría un gran superpoder. Hanzō recordó que la runa que Taesun había encontrado era bastante decente para el inicio del juego. Esta habilidad proporcionaba defensa y poder de regeneración, ambas necesarias para sobrevivir, por lo que era bastante popular. Además, se trataba de una runa pasiva que aumentaba el apetito. En cuanto a la comida, Hanzō pensó que podría robarla después de hacerse más fuerte. La fuerza y el dominio de una habilidad estaban determinados por su rango. Los individuos inteligentes con mucha magia solían tener alrededor de 100 habilidades. Keldrian, por ejemplo, había adquirido más de 1000 habilidades. Sin embargo, Hanzō era diferente. Según su recuento permitido de habilidades, 7 era el límite. Eres le había dicho que si hubieran sabido esto antes, podrían haber aprendido una habilidad más fuerte. A pesar de que la restricción de solo 7 habilidades era un defecto fatal, Hanzō poseía una gran fuerza incomparable a esa habilidad, y esa era la interminable evolución de habilidades que poseía. Una de ellas era la esencia del lagarto Dororo, que solo se sumaba a la rápida regeneración. Más tarde, se hizo lo suficientemente fuerte como para rivalizar con las artes inmortales de Kang Tae y llegó al nivel del movimiento característico de Keldrian, Space Chair. Eres le había dado a Hanzō el apodo de 7 estrellas por su rasgo único. Este rasgo le permitió estar al lado de ellos, alcanzando su altura a pesar de llevar 20 años de retraso. Pero el rasgo definitorio que lo había hecho volver allí era su nombre. Así que al final, Hanzō no debía equivocarse. Eres le había dicho que debería tener cuidado al seleccionar las 7 habilidades a aprender y que si todo iba según lo planeado, sería un viaje tranquilo antes de salir de la zona tutorial. Mientras tanto, en la estación donde se encuentra la mazmorra, Taesun decidió probar la runa. Con ella, nació la estadística de resistencia física. Al observar su ventana de estado, se dio cuenta de que sus otras estadísticas también habían aumentado mucho. Más adelante, todos bajaron las escaleras en dirección al metro. Hanzō recordó una conversación con Tae sobre cómo conseguir una forma más rápida de hacerse más fuerte. Necesitaba tener en sus manos algo muy importante en la zona tutorial, y eso estaba en el metro. Las estaciones estaban ubicadas y estructuradas de manera diferente, pero era lo mismo en todas partes hasta el 3er piso. Si iba a través del portal en medio de las escaleras y llegaba hasta el fondo, se encontraría con un metro que aún no había salido. El único problema era que sería difícil llegar, ya que ese metro se iría después de un día. Hanzō tenía que resolver ese día a toda costa la pieza oculta. De pronto, frente a ellos estaba un portal. La mujer nunca había oído hablar de una entrada como esa, pero Hanzō entraría solo por sus instintos. Si alguien no quería entrar, era libre de irse cuando quisiera. El chico más asustadizo del grupo también decidió entrar. Taesun, al oírlo, le dijo que antes estaba demasiado asustado para hacer algo, pero el chico le respondió que no era de su incumbencia. Hanzō no tenía tiempo para perder mientras se dirigía hacia el portal.
Pensó que había más de 1000 tipos de maps en la zona del tutorial y que el terreno variaba, así que seguramente habría factores comunes. Pero tal como pensaba, estaba allí la tienda de conveniencia que buscaba. En la estación de Gangnam, An-soo entra en una tienda de conveniencia que parece más un supermercado, dado que tiene todo lo que podría necesitar. Pronto, toma una olla y comienza a cocinar con la sangre de los gusanos verdes. Sin embargo, descubre que las pieles de los duendes se vuelven altamente venenosas al entrar en contacto con la sangre verde. Los goblins han evolucionado para sobrevivir contra estos gusanos verdes y su veneno es extremadamente potente. An-soo reflexiona sobre la abrumadora cantidad de información que ha adquirido. Incluso si pudiera volver al pasado, sin este conocimiento sería inútil. Lo que realmente importa no es solo obtener los elementos, sino también fortalecerlos. Decide que no necesita compartir esta información con nadie. La información que posee acelera la decadencia del abismo. Planea desentrañar este conocimiento solo cuando realmente lo necesite, ya que las proporciones exactas y los tiempos de calentamiento son inútiles para todos. En un momento dado, una mujer pregunta si pueden usar lo que An-soo ha creado. Él responde que pueden hacerlo siempre y cuando paguen media runa de fuerza o resistencia por uso. Taesun piensa que An-soo está siendo tacaño, pero An-soo argumenta que darlo gratis podría no ser beneficioso a largo plazo, ya que las relaciones unilaterales tienden a desmoronarse fácilmente. Cuando todos están listos para partir, An-soo observa que llevan mochilas grandes, lo que podría convertirlos en presas fáciles. Les advierte que otras personas podrían perseguirlos con sus vidas en juego, por lo que deberían dejar las mochilas atrás. Hasta el día de ayer, cientos de millones de personas habían desaparecido y ninguna había regresado. Ella estaba decidida a sobrevivir allí el resto de su vida, sin importar el costo. Sabía que tenía que hacer su parte para sobrevivir y estaba consciente de que otros también podían adquirir superpoderes. Entre las personas que habían llegado a ese mundo, varias habían desarrollado habilidades especiales que no poseían antes. An-soo recordó las palabras de Keldian, quien le dijo que, si alguien no contribuía a su propósito, debería deshacerse de él. Durante los últimos 5 años, luchando contra las razas del abismo que continuaban precipitándose, la esperanza se había convertido gradualmente en desesperación y esa desesperación lo había consumido todo. Más adelante, An-soo encontró baba que pertenecía a un caracol espada. No tenía el distintivo olor agrio y no veía ninguna tripa medio seca, por lo que descartó que fuera un zombi acuchillado. Esto solo dejaba una posibilidad, era una sirena terrestre. Aunque las sirenas terrestres no eran rápidas, su veneno paralizante podía ser peligroso. Sin embargo, An-soo tenía un plan. Les pidió a sus compañeros que lo siguieran y ayudaran, preparando botellas que funcionarían como bombas incendiarias. A pesar de no tener gasolina, estas serían suficientes. An-soo les explicó el plan con detalle. Una persona lanzaría la bomba incendiaria, luego 3 personas se acercarían y atacarían. El que luchara en primera línea tendría prioridad para las runas. Taesun, creyendo ser competente para proteger las primeras líneas, quería tomar la delantera, pero como no había acuerdo entre el grupo, An-soo decidió ir al frente. Mientras avanzaban, An-soo les pidió que estuvieran alertas, ya que las sirenas se acercaban. Le pidió a Nie que lanzara una botella hacia la fuente del ruido, lo que provocó que las sirenas se quemaran. Los demás se prepararon para atacar, advirtiendo que debían tener cuidado con el veneno paralizante de las sirenas. Comenzaron a destruir a las sirenas, luchando contra el veneno paralizante inflamable. Traer las botellas había sido una excelente elección. Taesun, pensando en tomar la delantera y recoger todas las runas, fue atacado por varias sirenas y pidió ayuda a gritos. Nie se había quedado sin bombas incendiarias, así que le pidió a Sang-jin que lanzara una de las botellas que tenía. En un momento de pánico, Sang-jin no logró lanzar la bomba incendiaria. An-soo le pidió que se calmara y siguiera el plan, asegurándole que, si lo hacía, no habría problemas. Le sugirió que tomara un descanso y recogiera sus runas. Un momento después, Taesun pensó que había muerto, pero gracias a una habilidad, comenzó a curarse. An-soo le pidió que fuera a recoger sus runas. Taesun, pensando que An-soo era un bribón meticuloso que había sido muy estricto al dividir las runas, decidió tomar por la fuerza las runas que le correspondían a Sang-jin, argumentando que era una tradición de la familia Choi no tener conciencia, mientras lo agarraba del cuello. Taesun insultó a Sang-jin, recordándole su incapacidad para lanzar una simple botella de fuego y como casi murió por su culpa. Nie intervino,
pidiendo a Taesun que dejara en paz a Sanjin, quien estaba al borde de la muerte. Taesun, despreciándolo, le recordó a Sanjin su humilde origen y cómo solía seguir a los demás, al igual que su padre. Luego, Taesun se llevó todas las runas que le correspondían a Sanjin. An-soo, al darse cuenta de la situación, reprendió a Taesun. Le recordó que las runas que había tomado no eran su parte y que la distribución debía ser justa. Aconsejó a Sanjin que cuidara su parte. Nie pensó que An-soo estaba frustrado por las constantes peleas. Le dijo que eso era suficiente para él y que no se quejaría de algo en lo que ella era mala. Sin embargo, le dejó claro que dependía de ella si quería seguirlo o no. An-soo notó que la mayoría de las runas que aparecían eran de resistencia y fuerza. Supuso que las características del organismo no podían ser ignoradas, ya que la resistencia y la fuerza eran importantes en ese momento. Observó una runa y pensó que no estaba mal, ya que esas eran las estadísticas que necesitaba. Su ventana de estado mostraba que An-soo había aumentado su fuerza y resistencia. En ese momento, apareció el demonio, felicitándolo por haber superado 50 en la suma de estadísticas de resistencia y fuerza. La notificación del sistema mencionó que era el primer logro conseguido para An-soo. El demonio, observándolo, le preguntó si él era el viajero que había levantado su mano aquella vez. Decidió darle un pequeño regalo y señaló a Mie, mencionando que ella tenía un aspecto superior a los demás. Sin embargo, la vida siempre había sido muy injusta. El demonio creía que había perdido el tiempo hablando de cosas inútiles, ya que era hora de obtener su recompensa. Su premio por superar un cierto número para un combo de estadísticas era 3 runas a elección. An-soo podría elegir una runa de destreza o una de curación. Aunque una runa de curación era básicamente lo mismo que tener una vida extra, An-soo preguntó si existía alguna runa que fuera inmune a la magia. El demonio confirmó que sí, pero a él no le importaba mucho. Las runas curativas estaban bien, pero la inmunidad mágica y física eran difíciles de conseguir en un tutorial, a menos que fuera un caso especial como Kan-tae. Aumentar la resistencia solo afecta la velocidad de actividad y la recuperación. La resistencia física y mágica, por otro lado, son defensas fundamentales. An-soo puede compensar los ataques físicos hasta cierto punto con su experiencia, pero los ataques mágicos son diferentes. Debería ser suficiente para prevenir una muerte inmediata. Una vez que el demonio hizo su parte, podría marcharse. Además, contaba con An-soo, por lo que le pidió que hiciera bien su trabajo en el futuro. Más tarde, Ni observó que An-soo estaba haciendo algo de nuevo. Pensó que podría ser veneno, pero le pareció extraño ya que sus movimientos parecían ser los mismos que antes. Entonces le preguntó por qué, a pesar de tener tantas runas, su velocidad seguía siendo la misma. An-soo le respondió que tenía una vista aguda y le mostró su mano. Con ella, podía recoger las runas. Mientras pensaba en recogerlas, acercaba la mano al código que tenía en la mano y podía lograrlo gracias a su superpoder. Copiarlo no tendría sentido, ya que ralentizaría la caza y no podrían guardar tantas runas. Además, las runas no tendrían sentido si muriera, ya que las runas que recogiera de la manera que explicó se desvanecerían si muere. Si las coleccionaba, era para poder intercambiarlas después, pero eso era difícil en ese momento. Una vez que se establezcan las reglas, se podrían usar como sustituto del dinero en la zona tutorial. Sin embargo, ellos podrían hacerlo, así que les sugirió que fueran recogiéndolas una a una. Mientras pensaba que esos tipos ni siquiera sabían dónde estaban parados, entrarían en razón una vez que bajaran y los maldijeran. Pero antes de eso, estaban en una revisión. Entonces, An-soo le pidió a Taesun que lo escuchara con atención. Si lo seguía o coleccionaba runas, podía hacer lo que quisiera, ya que eso no le importaba. Pero en cambio, necesitaba que lo escuchara en ese momento y les pidió a todos que le entregaran todas sus armas. Taesun, molesto, acusó a An-soo de ser un ladrón, preguntándose por qué deberían entregarle sus armas si él ya tenía la suya. An-soo explicó que sus armas estaban demasiado dañadas para ser útiles en combate y que necesitaba cuchillas adicionales. Taesun se resistió a entregar su arma, pero An-soo le advirtió que, si esperaba luchar contra el enemigo que se encontraba abajo, necesitaría estar mejor equipado. Taesun siempre había detestado la mirada condescendiente de An-soo. An-soo entonces le ofreció dos opciones, una era que se retirara y ellos se encargaran del enemigo por su cuenta, y la otra era que se quedaran al margen y observaran cómo él se encargaba solo del enemigo. An-soo no le importaba si Sanjin, el perdedor, se quedaba fuera, pero si Nie también se quedaba fuera,
eso le causaría problemas. La palabra amigo debería haberle alegrado, pero su amigo Keldian no había regresado. En ese momento, probablemente estaría vagando por la zona índigo o púrpura. No podía quedarse allí, necesitaba llegar lo más rápido posible. Taeson observó cómo Hanzho intentaba ir solo, lo que indicaba que sabía que había algo allí abajo. Solo un tonto dejaría pasar una oportunidad como esa. De repente, todos intentaron regresar de abajo, dándole la razón a Hanzho de que sería peligroso. Pero Hanzho no podía saber que el monstruo sería de una dimensión totalmente diferente. Se trataba de una serpiente escamosa inmensa que los miraba fijamente. La serpiente escamosa lanzó su ataque, pero Hanzho lo desvió. Había sido soportable gracias a la resistencia mágica. Esta serpiente tenía poderosas ondas de choque que usaban magia y escamas que ninguna espada ordinaria podría cortar. No sería un oponente fácil, pero él conocía su debilidad. Sus escamas podían ser fuertes, pero el área entre sus escamas estaba destinada a ser débil. Logró clavarle una de las cuchillas, haciendo que la serpiente sintiera el dolor. En un momento de furia, la serpiente lanzó su ataque contra él, pero observó que finalmente estaba reaccionando a ella. Esta era una zona de tutorial, por lo que incluso con alta resistencia física, era vulnerable al veneno, pero aún le quedaban 5 cuchillas. 1 o 2 no iban a hacer el trabajo, pero se divertirían hasta que hiciera efecto. En otro lugar de la estación, Nie pensaba que estaban bastante lejos. Sin embargo, el sonido que escuchaba hacía eco hasta donde estaba. Pensaba en Hanzho, que estaba solo. Taeson creía que deberían volver a la tienda por dagas, pero de repente Nie corrió hacia abajo para ayudar a Hanzho. Cuando llegaron, vieron que la serpiente estaba mordiendo el brazo de Hanzho. Hanzho se había demorado demasiado luchando con la serpiente. Apuñaló a la serpiente con su cuchilla, lo que la enfureció. Mientras recordó que una vez una serpiente le había mordido el brazo, pero ahora su resistencia había aumentado, por lo que sabía que se curaría. En etapas posteriores, las razas mostraban una mayor resistencia y habilidades de curación debido a sus características evolucionadas. Aunque los venenos eran efectivos y el uso de poderes y autoridades lo hacía aún más difícil, el veneno temprano demostraba ser un método ofensivo pero eficaz. Sin el veneno paralizante, no habría llegado tan lejos, ya que ahora era mucho más fácil. De repente, Nie le preguntó a Hanzho si estaba bien, ya que había venido porque estaba preocupada. Pero al oír el tono de voz molesto de Hanzho, pensó que quizás no debería haberlo hecho. Ella le preguntó sobre el estado de su brazo, él le respondió que básicamente solo era un rasguño y que ya se estaba curando, y que no se preocupara. Taeson, al observar la cuchilla clavada en el cuerpo de la serpiente, no podía creer que Hanzho hubiera luchado solo contra el monstruo. Sabía que Hanzho era fuerte y deseaba poder alcanzar su nivel. Hanzho se acercó al cuerpo de la serpiente que yacía en el suelo para ver la runa que había ganado. Tal vez era porque la serpiente era un monstruo bastante fuerte y la recompensa sería una runa de onda de choque de la serpiente escamosa. Esto le sería muy útil ya que ya tenía la runa mágica, pero no podía usarla en ese momento ya que necesitaba magia para activarla. Taeson preguntó si usaría esa runa, considerando el tamaño de ese monstruo, debía ser asombroso. Hanzho le dijo que no usaría la runa ya que solo podía usar 7, así que de ninguna manera guardaría algo como eso. Al escuchar eso, Sanjin y Taeson pelearon por quedarse con la runa. Nie les pidió que ambos dejaran de pelear, pero Hanzho les detuvo diciendo que nunca había dicho que se la daría, ya que tenía pensado venderla y si alguien se animaba a comprarla le haría un 5% de descuento. Después de varias discusiones, Nie decidió tomar la runa. Hanzho, por encima de todo, ya la había visto consumiendo la runa mágica desde antes. Realmente no tuvo que esconderla ya que ella misma la había matado y la obtuvo, pero no era una sorpresa para Hanzho. Cuantas más cartas ocultas tenía, mejor, y en sus instintos de supervivencia puede que tenga grandes sentidos en ese aspecto. Entonces ella le entregó una runa de agilidad y 3 runas de sentido, junto con 7 runas de resistencia y fuerza. Pero como Hanzho había aceptado un descuento de 5%, solo se llevaría 6 de las runas de fuerza. Le advirtió que no debía pensar que era malo, pero si se acostumbraba a obtener cosas gratis en un lugar como ese, no sobreviviría mucho tiempo, ya que en ese mundo no existía un trato sin precio. Después de eso, explicó que la presencia de una serpiente con escamas indicaba que había un suterio cerca. Por suerte, lo había visto antes. Mientras recogía el suterio con sus manos, los demás murmuraban, preguntándose si esta vez también estaba usando sus superpoderes.
Luego, Han-soo sacó su cuchilla. Los demás se preguntaban qué increíble hazaña planeaba realizar esta vez. Pero esta vez no haría veneno, ahora sería diferente. Las escamas de la piel de una serpiente con escamas eran bastante fuertes, pero no lo suficiente para ser usadas como arma, por lo tanto, necesitaban crear nuevas. En la 11ª de las 134 combinaciones de armas que se podían hacer con los monstruos y los materiales del tutorial, la aguja tenía un área de efecto limitado y era difícil infligir daño secundario como hemorragias. Sin embargo, si podían localizar con precisión las debilidades de su oponente y si confiaba en su habilidad para golpear esa debilidad, la aguja era la mejor opción. La punta era un poco roma, por eso la hizo con la mano. Suponía que no tenía otra opción y necesitaba al menos ese nivel de fuerza. Considerando el tiempo que los alquimistas habían tardado en perfeccionar la combinación para crear la mejor arma a partir de los materiales básicos del principio, ese esfuerzo valía la pena y tenía que hacer eso para atravesar su defensa. El monstruo que debía derrotar para poder obtener la segunda pieza oculta estaba encadenado. Finalmente, Han-soo había terminado de hacer su arma. En los pasillos de la estación del metro, al ver la oscuridad, parecía que era su destino final, pero no parecía que hubiera más combates. Ahora ya podía devorar las recompensas. Momentos después, Han-soo decidió subir solo al metro. Los demás se molestaron ya que después de todo habían peleado juntos y no les parecía que él pudiera elegir todo a su antojo. Le dijeron que él había llegado hasta ese lugar con la ayuda de ellos. Han-soo, molesto, se preguntó a qué ayuda se referían, pensando que realmente eran unos tontos y que era de sabios aprovechar sus oportunidades. Pero había algo de lo que no se había dado cuenta lo suficiente y era que en ninguna regla decía que él tenía que ir primero. En ese mundo no existían reglas. Entonces, apuntándolo con el arma a Taesun, le dijo que podía liberarse ahora o podía resolver eso con él en ese lugar y que más tarde hablara con su abogado y que presentara una denuncia si decidía hacerlo. Le pidió que eligiera una de las dos opciones. Taesun insultó a Han-soo, llamándolo maldito bastardo. No pensaba que Han-soo hablaba en serio y criticaba todo lo que hacía. Taesun consideró que, si los tres lo atacaban juntos, podrían tener una oportunidad. Si ganaban, obtendrían todas sus armas y runas, pero si perdían, podrían disculparse. Mientras evaluaba el riesgo, Han-soo levantó la mirada hacia Taesun. A pesar de las duras palabras de Taesun, Han-soo parecía inmutable. Mientras se cerraba la puerta del metro, Han-soo le dijo a Taesun que lo vería más tarde. Taesun no entendía cómo pudo paralizarse solo por la mirada de Han-soo. Ni pensó que habían presionado demasiado a Han-soo, ya que le debían haber llegado tan lejos. Les instó a seguir adelante, pero Taesun pensaba que eran unos imbéciles. No entendía que había de malo en esforzarse más para ser el más fuerte. Decidió hacerse fuerte por su propia cuenta. Resumiendo la información que tenía sobre ese lugar, esto era lo que había reunido. El metro haría paradas en 20 estaciones durante el trayecto, el artefacto que se encuentra en cada estación es aleatorio, y no podía volver a una estación una vez que había pasado por ella. Incluso si llegaban al final, no había garantía de un resultado positivo, así que tendrían que tener cuidado ya que estaban en la 10ª estación. Había conseguido un collar de larón, uñas de ketal, guante de acero de Okrang, es decir, ya había conseguido 8 armas. Quizás porque eran armas que podían conseguir con una pieza oculta, eran de bastante buena calidad. Han-soo seguía pensando. El larón Circlet junto con el Sensei Stai era bastante útil para indicarle débilmente las debilidades de los monstruos en la primera mitad, pero él ya conocía las debilidades de todos los monstruos, así que no le servían las armas. Esperaba conseguir algo diferente, tal vez algo como un aumento de movilidad que le permitiría moverse más libremente en la batalla. Pero de pronto, algo le llamó la atención. Pensó que se trataba de un maníaco Cloud Snack. Al observarlo, no sabía que aún estaba disponible. En el momento en que te metes uno en la boca, las estadísticas de las runas empezaban a subir y mientras fumas, las estadísticas seguían aumentando. Pero si te lo terminabas e inhalabas el humo, las estadísticas de las runas aumentaban alrededor de un 20% y el efecto se mantenía durante 10 minutos. A pesar de ser inutilizable fuera de la zona tutorial, no había nada mejor allí. Mientras sostenía la caja de cigarrillos, Han-soo recordó las palabras que Ere siempre le decía. Cada cigarrillo que fumaba lo hacía parecer más viejo y arruinaba su atractivo rostro. Prometió que esta vez sería diferente. Al salir del metro, se percató de que todos se habían ido, pero aún faltaban 4 días para que apareciera la próxima pieza oculta.
Durante esos 2 días, tenía dos opciones: centrarse en cazar y recolectar runas o intentar completar las misiones restantes. No necesitó pensarlo 2 veces, recordó que ya había completado algunas misiones en el camino, por lo que decidió probar primero las misiones con buenos premios. De las misiones restantes, una prometía una recompensa valiosa y podía completarse rápidamente: la piedra de un sabio con un mago torpe como seguidor. Esta piedra aumentaba todas las estadísticas en 10, incluyendo las propias, y también curaba posibles heridas mortales. Era una recompensa impresionante y un artefacto raro, no solo en el tutorial sino también en las zonas rojas. Anne-Viarin, miembro del Escuadrón de la Muerte, había sido arrastrada al abismo mientras trabajaba como voluntaria en la prisión. Escuchó que su gente de confianza estaba allí, pero tan pronto como comenzó el tutorial, todos la traicionaron. La rabia despertó sus poderes y en el lapso de 7 días, destrozó y mató a todos los que estaban allí, vaciándoles el corazón. Después de eso, intentó suicidarse y apareció esa misión. Recordó que tenía una bolsa de comida del rico egoísta y pensó que debería comer primero. Al no encontrar nada, se dio cuenta de que los bribones se habían llevado todo. Molesto, decidió ver cuán valientes eran realmente. En Gangnam, un grupo de chicos, incluyendo a Mie, Taesun y Sang-Jin, estaban robando. ¿Cómo podrían detenerlos? La mujer compañera tenía tanta prisa por huir cuando oyó que venían que ni siquiera pudo quedarse con nada, y también se llevó su parte. Mie, al ver a los ladrones, no entendía cómo podían haber robado tanto en tan poco tiempo. No podía creer que hubieran averiguado dónde estaba la tienda. Pensó que tenían tiempo, pero eso fue muy rápido. Uno de los ladrones, al escuchar voces, se dio la vuelta y lo saludó. Taesun pensó que no había necesidad de responder a eso y que deberían buscar tantos suministros como los que se llevaron en otro lugar. Entonces, Taesun les dijo a los ladrones que, como necesitaban comida, deberían intentar buscarla en el metro. Sería mejor que la tomaran antes de que alguien se llevara todo. Taesun tenía en mente una idea: enviar a los ladrones a la estación de Anseo, donde tendrían que luchar por comida. No sería fácil enfrentarse a tantos, por lo que planeaba pedirles ayuda. Los ladrones cuestionaron su confianza, ya que parecía que intentaba enfrentarlos con Anseo. Molesto, Taesun agarró a uno de ellos por la camisa, le golpeó y le gritó que ninguno de ellos estaba a su nivel, instándoles a que valoraran la oportunidad que les estaba dando. Mie, observando por la ventana, vio a Anseo regresar, lo que la alivió. Le informaron que estaban en problemas, ya que mientras otros habían saqueado la tienda, ellos habían intentado reunir todo lo que pudieron. Ahora que Anseo estaba allí, sería difícil para él enfrentarse solo a esos tipos. Anseo sugirió que primero comieran, pero a Taesun no le pareció correcto. Pensaba que Anseo debía ofrecer algo a cambio, ya que ellos habían arriesgado sus vidas para conseguir comida. Taesun quería aprovechar esa oportunidad para tener a todos de su lado. Por otro lado, Anseo admitió que no tenía nada que dar a cambio de su comida. Aunque había aprendido la lección, no era muy sutil al respecto. Anseo decidió marcharse, recomendándoles que se mantuvieran a salvo y fuertes para el futuro. Taesun no podía creer que Anseo hubiera actuado tan arrogante hasta el final. Mie corrió tras Anseo y le pidió que la llevara con él. Anseo le dijo que dependía de ella si quería acompañarlo. Sang-Jin decidió hacer lo mismo. Taesun estaba muy molesto y les dijo que había traído a un perro callejero y que ahora tenían el descaro de irse. Sin embargo, a Sang-Jin no le importaron sus amenazas, ya que en ese momento ya no tenían ningún significado para él. Mientras se iban, Taesun les gritó que se largaran todos y que estaban equivocados al pensar que las cosas serían diferentes en otros lugares. Aseguró que terminarían volviendo allí de todos modos. Mientras los tres caminaban por la ciudad, observaron algo extraño en la luna. Mie se percató de que la luna parecía haberle abierto un ojo. Todos se preguntaban qué estaba sucediendo, ya que la comida se estaba convirtiendo en arena. Esto sucedía con todo lo que habían comprado. De repente, todas las personas comenzaron a brillar. Anseo sabía que las ubicaciones de todas las personas estaban siendo expuestas. Todos podían ver dónde estaban los demás, incluso a través de las paredes. Esto básicamente los ponía a pelear entre todos. Sang-Jin le preguntó a Anseo si sabía todo esto, pero él respondió que, a pesar de tener superpoderes, no sabía nada. No entendían quién los estaba fastidiando y quién se había llevado todo lo que estaba allí. La gente comenzaba a murmurar y a gritar, sin entender lo que estaba sucediendo, especialmente con la comida que se convertía en arena. Por eso,
Hanzó les había dicho que no se llevaran todo, porque mientras esa luna, que solo existía en ese mundo, estuviera afuera, toda la comida que un individuo tiene simplemente desaparecería. Entonces, les dijo que lo siguieran para hacer lo que tenían que hacer. En otro lado de la ciudad, Taesun se dio cuenta de que la comida que tenían había desaparecido. Sospechaba que Hanzó sabía todo desde un principio. Los ladrones se sintieron estafados por Taesun y decidieron buscarlo. Taesun pensó que si venían en grupo no tendrían oportunidad de ganar y que lo mejor sería huir mientras estuvieran dispersos. Una mujer le sugirió que deberían volver con Hanzó, es decir, tener una alianza temporal. Aunque era una mala idea, Taesun aprovecharía esa oportunidad para conseguir un favor de él, lo cual podría ser beneficioso. Decidieron marchar en silencio para que no los notaran y, al ver que la dirección que habían tomado antes estaba iluminada, solo tenían que seguir el camino. De pronto, algo pegajoso de color verde hizo que Taesun cayera. Al no saber qué estaba ocurriendo, pidió ayuda a los otros dos, quienes lo miraban como si fuera un idiota. Una voz detrás de él le dijo que dudaba que pudiera huir, así que le pidió que viniera para poder hablar con él. Le dijo que mientras él estaba ocupado con sus trucos, ellos estaban montando los suyos. Con tantos, esto se había vuelto entretenido. Entonces aparecieron los ladrones de la tienda y le dieron una paliza con moderación, ya que el jefe quería trabajar con él. Los otros dos que lo acompañaban decidieron huir y dejarlo solo. En otro lugar de la ciudad, Hanzó y los demás estaban comiendo, pero fueron encontrados por los otros dos que decidieron abandonar a Taesun. No entendían cómo podían pensar en comer en una situación como esa. Inmediatamente después, apareció toda la banda de malhechores. La bolsa de comida pertenecía al rico egoísta. Las condiciones para obtenerla eran simples, todos debían cocinar y comer tanta comida como fuera posible mientras la luna estuviera en el cielo. Aunque parecía una tarea sencilla, había una condición adicional, debía ser egoísta. Solo la persona que no compartía con nadie y que cocinaba y comía la mayor cantidad de comida por sí misma recibiría esa recompensa. En una situación en la que todos se apresuraban a conseguir provisiones de comida, debían superar cada obstáculo y consumir la comida vorazmente. Los diseñadores de esta misión tenían un sentido del humor retorcido, pero Hanzó debía mantener la calma incluso en esas circunstancias. Taesun confrontó a aquellos que lo habían abandonado. Uno de los ladrones le pidió que se calmara. El jefe de la banda le dijo a Hanzó que estaba encantado de verlo de nuevo debido a su habilidad. Le pidió que fuera un buen chico y que le dijera dónde había carne. Hanzó respondió que había carne en todas partes mientras miraba a los monstruos muertos en el suelo. Al escuchar esto, el jefe no podía creer que realmente se hubieran comido ese tipo de carne, pero Hanzó les explicó que si la hervían en sangre de goblin, sería comestible. Taesun recordó lo que Hanzó le había dicho acerca de tener superpoderes y también le había prometido ayudarlo a conseguir un objeto valioso de la estación. Parecía que ese día era el día perfecto para enfrentarse a él. Aunque había una brecha en la habilidad, tenían una ventaja en números. Además, su oponente sería un civil normal de 20 años. Puede que se haya acostumbrado a luchar contra monstruos, pero eso no significaba que también fuera hábil luchando contra humanos. El jefe llamó a Taesun novato, le dijo que fuera a comer algo y que charlara un poco con su amigo. Taesun no comprendía por qué debería ser amigo de alguien como Hanzó y por qué ese gordo le estaba dando órdenes. Pensó que sería prudente para él no montar una escena delante de tanta gente. Cuando Taesun se acercó para hablar con el grupo, Nie le advirtió que no se acercara y que no cruzara la línea. Taesun no hizo caso y lanzó un insulto. Hanzó pensó que ese sería su final y que no lo culpara por eso. Entonces, le cortó un pie con su arma. Taesun, en un momento de rabia, reveló todo lo que sabía de Hanzó. Nos advirtió que Hanzó nos mataría a todos solo por conseguir las runas y que era mejor que lo matáramos ahora, ya que después sería imposible. Otro de los ladrones pensó que no estaba equivocado. No tenía intención de luchar contra él, pero si se hacía más fuerte después, no sería fácil derrotarlo. Tenían sus armas con ellos y su cuerpo brillaba a la luz de la luna. No podían huir, así que tendrían que deshacerse de él en ese momento. Se preguntaba qué clase de universitario tenía esa mirada en los ojos. Hanzó recordó que Eres y Keldian discutían a menudo, incluso después de decidir trabajar juntos. Eres le decía que no debía hacer enemigos con facilidad, pero Keldian decía que si su enemigo ya estaba frente a él, debía aplastarlo por completo. Ambos estaban de acuerdo en ese hecho.
Entonces, An-soo observó su mano y agarró su arma. Habían comenzado eso de todos modos. Antes de la noche, les pidió que dejaran probar su misión. An-soo los advirtió que eso les iba a doler. Frente a todos, los mató. Entonces, todos empezaron a huir, excepto el jefe. Le preguntó a An-soo si estaría bien después de quitarle la vida a alguien. Le dijo que eso era diferente a matar monstruos y que lo que estaba haciendo en ese momento era asesinato. Eso no era algo que un chico como él pudiera tomar a la ligera. Pero An-soo no lo escuchó y se lanzó con su arma, atravesándola en el cuerpo del enemigo.